El caso que van a escuchar esta noche llegó a mis manos de una forma inesperada. Una carta anónima, sin remitente, sin ningún intento de explicación, solo un mensaje desesperado. Yo vi algo en la estación, algo que no debería existir. Necesito contarlo antes de que me vuelva loco. Cuando abrí aquella carta y encontré el testimonio adjunto, supe inmediatamente que había algo diferente en este relato. No era otra historia de supersticiones campesinas. Había una coherencia inquietante, una repetición de detalles que solo menciona a alguien que realmente estuvo allí, solo, atrapado en medio de la noche, y de algo que no sabe nombrar. Esta historia ocurrió en una estación ferroviaria perdida entre hectáreas de campo silencioso, un lugar donde, después del último tren, solo quedan los grillos, el viento y lo que sea que aún camine entre los rieles oxidados. El hombre que me escribió era el guardia nocturno, un trabajador común, acostumbrado a la soledad del turno, pero no a lo que terminó enfrentando. Dice que aquella noche escuchó pasos donde no había nadie, vio puertas abrirse sin explicación y más tarde, algo mucho peor, la aparición de un hombre vestido como si hubiese salido de otro siglo. No les voy a adelantar más. Solo les pido que escuchen con atención, porque lo que se oculta en los campos siempre deja rastro. Y esta vez, el rastro pasó justo frente a él, acompañando a un tren que ya no debería circular. Bienvenidos nuevamente a Crónicas del Campo. En esta noche viajaremos a un sitio que, a primera vista, parece completamente inofensivo, en una pequeña estación ferroviaria rural, de esas que solo sirven a 2 o 3 comunidades desperdigadas entre cultivos y pastizales. Pero quienes conocen los caminos viejos saben que los rieles esconden más historias de las que cuentan, y algunas jamás deberían recordarse. La estación funciona únicamente de día. Por la noche, solo un guardia queda encargado de vigilar, revisar puertas y asegurarse de que nadie intente colarse en las instalaciones. Una tarea sencilla, tranquila, hasta que deja de serlo. La experiencia que van a oír fue vivida por don Rafael, un hombre reservado que trabajó más de 20 años como vigilante nocturno. Nunca creyó en fantasmas, ni en maldiciones, ni en advertencias de viejos ferroviarios. Pero sí creía en su propio instinto. Y esa noche, según afirma, su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. En su relato conocerán cada paso, cada sombra, cada sonido que lo llevó al borde del terror. Y cuando la historia parezca alcanzar su punto más oscuro, llegará un elemento imposible, un tren antiguo, de esos que ya no existen, cruzando la estación, como si viniera desde otro tiempo, arrastrando consigo una presencia que lo perseguía. Prepárense, apaguen las luces, pongan audífonos si los tienen. Lo que van a escuchar podría quedarse con ustedes más tiempo del que quisieran. La estación San Aurelio siempre me pareció un lugar tranquilo, pequeña, silenciosa, rodeada de un manto de campo que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. De día, era casi pintoresca en viejos bancos de madera, el sonido de las gallinas de algún vecino cercano y el aire oloroso a tierra húmeda. Pero de noche, la noche era otra cosa. Mi turno empezaba a las 7. El último tren pasaba a las 8:30. Cuando ese ruido se alejaba, como si el mundo entero se deslizara hacia otra parte, la estación quedaba sumida en un silencio absoluto. Ya estaba acostumbrado, había trabajado en otros sitios rurales, y la soledad nunca me había molestado. Esa noche, sin embargo, desde que llegué, sentí algo distinto.
No sabría explicarlo bien. Era una especie de presión en el ambiente, como si el aire pesara un poco más. Traté de ignorarlo. Todos tenemos días así. A las 9 hice mi primera ronda. Caminé por el andén. Revisé las puertas del depósito de herramientas. Eché un vistazo al pequeño baño exterior. Todo normal. A lo lejos, en la oscuridad del campo, solo se escuchaban grillos y el viento moviendo los pastizales. A las 10, mientras revisaba la sala de espera, escuché un ruido proveniente de los árboles detrás de la estación, un sonido seco, como si una rama se quebrara. Me sobresalté, pero intenté mantener la calma. Puede haber sido cualquier animal, un zorro, un perro, hasta un ave grande. Respiré hondo. Seguí mi ronda, pero a los pocos minutos volvió un crujido, luego otro, luego el sonido inequívoco de pasos sobre hojarasca. Pasos lentos, sin prisa, como si alguien caminara alrededor de la estación. Me detuve, aguzé el oído. Esperé. Los pasos cesaron de golpe. El silencio volvió a caer como un manto pesado y opresivo. Debe ser algún animal, me repetí, pero algo dentro de mí sabía que no era cierto. Los animales no caminan en círculos, ni se detienen justo cuando tú te detienes. Aún así, seguí trabajando. No quería que mi imaginación me jugara una mala pasada. A las 10:30, entré al baño exterior para una inspección rutinaria. Cuando toqué la llave de la luz, escuché claramente el sonido metálico de una torneira abriéndose. El agua empezó a correr. Me quedé helado. Encendí la luz y avancé hacia el lavamanos, con el corazón golpeando en el pecho. La llave estaba completamente abierta, el agua saliendo con fuerza. Yo la había cerrado en la primera ronda. Lo sabía. Siempre reviso 2 veces. La cerré. Me quedé unos segundos mirando mi propio reflejo en el espejo sucio del baño. Tenía los ojos demasiado abiertos. Estaba asustado y aún faltaban muchas horas de turno. Salí y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Apenas di 3 pasos cuando, detrás de mí, la puerta del baño se abrió de golpe, con un estruendo que retumbó en toda la estación. No, corría no. Aún me acerqué, empujé la puerta lentamente y revisé el interior, nada vacío. Pero al girar, escuché otro ruido. Venía del pasillo que conectaba la sala de espera con las oficinas en una puerta, golpeando repetidamente, como movida por un viento inexistente. Tragué saliva. No había viento y nadie más trabajaba de noche. Me acerqué con cuidado. La puerta seguía golpeando. Tac, tac, tac. Pero al poner mi mano sobre ella, dejó de moverse de inmediato, como si lo que la empujaba hubiese notado mi presencia. Ese fue el primer momento en que pensé seriamente en renunciar. Quise convencerme de que todo tenía una explicación lógica. El viento, la estructura vieja, mi cansancio. Repetí la ronda completa para tranquilizarme, revisando cada rincón más a fondo que nunca. Primero el depósito, nada fuera de lugar. Luego, la sala de espera silenciosa, inmóvil. Después los baños a las llaves cerradas, las puertas quietas. Para cuando terminé, el reloj marcaba 11:15. Decidí ir a la garita para descansar un rato y prepararme algo de comer. Mi marmita estaba guardada en un casillero junto a la ventana. La abrí y saqué el recipiente metálico. Cuando me di vuelta, miré hacia el andén, por pura costumbre, y ahí fue cuando lo vi en apenas un segundo. Un destello, no una figura, la silueta de un hombre, quieto, justo, junto a los rieles. Vestía ropa antigua en camisa de manga larga, tirantes,
pantalones gastados, como si viniera de una fotografía de principios del siglo pasado. Y lo más terrible, estaba mirándome. Sentí el cuerpo entero helarse. Intenté respirar, pero el aire no me entraba. Parpadeé y la figura ya no estaba. Cerré la cortina de golpe, retrocedí y me refugié dentro de la garita. Cerrando la puerta con llave, me senté en el pequeño taburete, agarrándome la cabeza con ambas manos, tratando de entender lo que había visto. Eso no había sido un juego de sombras, no había sido un reflejo. Yo sé lo que vi. Y lo peor estaba por venir. No había pasado ni un minuto cuando empecé a escuchar pasos. Pasos firmes, lentos. Aproximándose, el eco resonaba sobre las baldosas del andén. No respiré. No moví un músculo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la garita. Silencio absoluto. Luego, algo rozó la superficie de la puerta, como si una mano la acariciara desde afuera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él, lo que fuera, podía oírlo. Pasaron segundos que se sintieron eternos. Y entonces, un golpe seco en la puerta en Bief. No un golpe humano, un impacto hueco, irregular, como si algo sin huesos hubiese chocado contra ella. Me levanté de un salto, temblando. Tomé la linterna y me quedé allí, pálido, sin saber si abrir, si correr, si rezar. No supe cuánto tiempo pasó. Los pasos se alejaron de nuevo, sin prisa, como si aquello aún estuviera explorando la estación. Y yo sabía que no había terminado. Debí salir corriendo, buscar ayuda, pero algo me lo impedía. Una mezcla de miedo y de responsabilidad. Era mi turno, mi estación. Tenía que saber qué estaba pasando. A la medianoche, reuní el valor y salí. De la garita en el aire estaba helado. Un olor a humedad vieja, a hierro oxidado, impregnaba todo. Encendí la linterna y avancé por el andén. No había rastro de nadie, pero se sentía como si la estación me mirara. Fui hacia el depósito. Revisé cada rincón. Luego al baño. Todo igual que antes. Pero al salir, escuché claramente una respiración detrás de mí. Una respiración profunda, lenta, exageradamente cercana. Me giré a la luz de la linterna. Atravesó el corredor vacío. No había nadie, pero el sonido seguía ahí. Retrocedí. A la respiración se transformó en un susurro incomprensible, como si alguien intentara pronunciar palabras ahogadas. Arbóreo, arrastrado, demasiado humano para ser un animal, demasiado extraño para pertenecer a un hombre. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz rota. El susurro se detuvo, y entonces escuché los pasos otra vez. Ahora, sobre los rieles, corrí hacia el andén, apunté con la linterna entre la oscuridad, y lo vi de nuevo, el hombre de ropa antigua, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. Su rostro no era visible, solo una sombra, pero su postura era antinatural, como si su columna estuviera rígida, como si no respirara. Cuando la luz de mi linterna lo alcanzó, su figura tembló ligeramente, como una imagen mal proyectada, y desapareció. Un chillido de tren, antiguo, oxidado, rasgó el silencio. Un sonido que no debería existir, porque ningún tren nocturno pasaba por esa línea desde hacía décadas. No puede ser, murmuré, pero la vibración llegó. Los rieles temblaron bajo mis pies y entendí que algo se aproximaba. El sonido se hizo más fuerte, más real, más imposible. Un jadeo metálico se acercaba a toda velocidad, como un monstruo arrastrando cadenas por el campo. Retrocedí hasta el centro del andén, sin saber si debía mirar o correr, pero el terror
me dejó paralizado. La bocina de un locomotor viejo rugió como un animal herido. Y entonces lo vi, un tren negro, con faroles amarillentos, madera desgastada y humo espeso saliendo de una chimenea que parecía sacada de otra época. Atravesó la estación a una velocidad que no tenía sentido, y sin hacer viento, sin desplazar el aire a su alrededor, como si no estuviera realmente allí. Mientras pasaba, pude ver pasajeros a través de las ventanas en sombras rígidas, inmóviles, mirando en la misma dirección, mirando la nada como figuras de cera. Y al final del tren venía el hombre de ropa antigua, caminando sobre los rieles, mientras el tren lo envolvía. Su silueta se fusionaba con la del último vagón, como si fuese una parte del mismo. Antes de desaparecer completamente, giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío oscuro. Cuando el tren terminó de pasar, el sonido se desvaneció, como si hubiera sido tragado por la tierra misma. El campo quedó en un silencio tan profundo que dolía. El hombre desapareció, los susurros cesaron, los pasos se extinguieron. La estación quedó como siempre. Debió estar vacía. Pero yo sabía que algo había cambiado. Nunca volví a ver al espíritu, ni a escuchar los pasos. Renuncié esa misma semana. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo ese tren imposible atravesando la estación, como si viniera a buscar a alguien que aún no se ha subido. Lo que acabamos de escuchar es, sin duda, uno de los relatos más inquietantes que han llegado a este canal. Un guardia solitario, una estación olvidada, apariciones antiguas y un tren que no debería existir desde hace más de medio siglo. Yo tengo mis teorías, pero quiero saber qué piensa la comunidad. ¿Fue un eco del pasado? ¿Un espíritu atado a los rieles? ¿O tal vez una repetición de un accidente del que nadie habla en la región? Déjenme sus comentarios. Leemos cada uno de ellos y muchas veces encontramos pistas importantes entre sus teorías. Gracias por acompañarme una vez más en esta noche. Y recuerde, lo que se esconde en el campo siempre deja rastro.